Hijo mío, ¿alguna vez has sentido que algo invisible te protegía justo en el último instante? ¿Has tenido la certeza de que el cielo te salvó del abismo cuando todo parecía perdido? Hoy, te contaré 3 prodigios que no solo cambiaron el destino de una mujer, sino que marcaron la historia de la Iglesia. 3 momentos en que Santa Teresa de Jesús fue rescatada por la mano de Dios cuando el peligro ya tenía su sombra sobre ella. No son cuentos, son milagros, y están documentados. Antes de comenzar este viaje de fe, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna historia que fortalezca tu alma. Y deja en los comentarios: Santa Teresa, enséñame a confiar en los milagros. Ahora sí, abre tu corazón, porque el primer milagro comienza. El veneno del convento. Corría el año del Señor de 1539. El sol ardía sobre las piedras antiguas de Castilla, y el silencio del convento de la Encarnación en Ávila apenas era interrumpido por el leve canto de los pájaros o los pasos suaves de las religiosas descalzas sobre los pasillos fríos y austeros. Allí, en una pequeña celda, Teresa de Cepeda y Ahumada, una joven carmelita de apenas 24 años, se debatía entre la vida y la muerte. No era una enfermedad común lo que la afligía, era un veneno silencioso que, sin saberlo, le había sido administrado por quienes, aunque decían amar a Dios, eran instrumentos de envidia y confusión. Teresa había ingresado al convento con el alma encendida por la fe. Su deseo de unión con Cristo era tan ardiente que muchos no comprendían su fuego interior. Rezaba durante horas, se flagelaba con disciplina, ayunaba, y ofrecía cada sacrificio con una sonrisa casi inexplicable. Su alegría espiritual, sin embargo, provocó incomodidad entre algunas hermanas. Una de ellas, una mujer de edad avanzada, había comenzado a murmurar que Teresa era demasiado, que sus visiones eran fingidas, que sus arrebatos místicos eran provocaciones del maligno, no signos del espíritu, y como a menudo ocurre, la semilla de la sospecha germinó rápidamente. Fue en un almuerzo cualquiera. Las monjas estaban reunidas en el refectorio, como era costumbre, en silencio y oración. Cada una recibió su plato, y Teresa, sin sospechar nada, tomó el suyo con humildad. Nadie vio nada extraño, nadie escuchó palabra alguna, pero esa tarde, tras la última oración, comenzó el sufrimiento, un dolor ardiente en el estómago, una presión insoportable en el pecho, la respiración entrecortada. Teresa cayó de rodillas en su celda, apenas logrando sostenerse contra la pared. Su cuerpo temblaba como si el fuego le recorriera las venas. Jesús mío, si es tu voluntad, tómame, susurró, mientras lágrimas silenciosas le rodaban por el rostro. Las hermanas acudieron, algunas rezaban con fervor, otras se mantenían en la distancia. Los médicos fueron llamados, pero nada podían hacer. Durante 4 días, Teresa yacía entre la vida y la muerte, en un estado casi catatónico, sin apenas moverse, sin alimentarse, sin responder a estímulos. Y fue entonces, en esa oscuridad, cuando ocurrió lo inexplicable. Una noche, una novicia que rezaba en la capilla, escuchó pasos en el pasillo. Pensando que era otra hermana, levantó la mirada, pero no había nadie. Las velas titilaban suavemente. El silencio se imponía. Al volver la mirada al altar, la joven vio a una figura luminosa, de rostro sereno, que no tocaba el suelo. La figura se inclinó ligeramente y le dijo: no temas, Teresa no morirá, tiene una misión que cumplir. Y desapareció. La novicia, aterrada pero también llena de paz, corrió a contar lo sucedido. Al llegar a la celda de Teresa, la encontró de pie, pálida, débil, pero en pie. Estaba rezando, con las manos juntas y los ojos cerrados. Las hermanas no daban crédito. Los médicos no podían explicarlo. El veneno, fuera lo que fuera, había desaparecido de su cuerpo. Su recuperación fue tan rápida como inexplicable. Teresa nunca habló mal de nadie, jamás acusó. Atribuyó su curación únicamente a la misericordia de Dios. En su autobiografía, escribiría años más tarde: me vi a un paso de la muerte, y el Señor me devolvió la vida para que aprendiera a morir a mí misma. A Él sea la gloria. Años
Después, en procesos eclesiásticos, algunos testigos afirmaron que había indicios de una sustancia extraña en los alimentos de aquella época, pero la Iglesia nunca persiguió a nadie. El silencio fue la respuesta del cielo, y la fe, la respuesta de Teresa. Aquel fue el primer gran milagro de su vida, no tanto por salvar su cuerpo, sino por encender aún más su alma. Desde entonces, su entrega a Dios fue absoluta, y el enemigo, que había intentado silenciarla, solo logró hacerla más fuerte, porque cuando Dios tiene un plan para tu vida, ni el veneno más oscuro puede detenerlo. La caída al abismo. La fama de Santa Teresa de Jesús crecía, pero con ella también crecía la incomprensión. En una época en que las mujeres debían callar y obedecer, Teresa hablaba, con fuego, no con rebeldía, sino con esa autoridad dulce que solo tienen los que hablan desde la experiencia mística. Sus palabras no herían, pero sacudían, no imponían, pero despertaban. Corría el año 1560. Teresa ya no era una joven novicia, sino una mujer madura en espíritu. Aunque su cuerpo seguía marcado por debilidades y dolores, llevaba consigo el peso de visiones, éxtasis, revelaciones, y también el peso de las dudas ajenas. En secreto, algunos teólogos comenzaban a considerarla sospechosa, una monja que habla con Dios, que recibe instrucciones directas del cielo, que quiere reformar conventos y cambiar costumbres antiguas. En medio de ese ambiente de sospecha y oposición, decidió fundar su primer convento reformado, el de San José, en Ávila. Quería una vida más austera, más pura, más entregada al silencio y la oración, pero los obstáculos eran muchos. La falta de recursos, la crítica de autoridades religiosas, la presión de familiares y vecinos, y entre todo ello, un extraño accidente que casi le costó la vida. Un día, mientras regresaba sola de visitar una posible casa para el convento, Teresa cabalgaba por un sendero escarpado, rodeado de riscos y matorrales secos. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, y el viento soplaba con fuerza. Iba absorta en oración, repitiendo con suavidad el nombre de Jesús, cuando el caballo tropezó. El terreno cedió, el animal perdió el equilibrio, y ambos, monja y bestia, comenzaron a caer por una pendiente rocosa. La caída fue brutal. Teresa sintió el impacto del suelo en su costado, un golpe seco en la cabeza, y luego, nada. Cuando despertó, era noche cerrada. El silencio era absoluto. El caballo yacía a unos metros, respirando con dificultad. Su cuerpo dolía en cada hueso. Intentó moverse, pero el brazo derecho no respondía. Tampoco podía girarse. Solo pudo mirar al cielo y rezar. Señor mío y Dios mío, si aún me quieres viva, haz algo. Si no, recíbeme en tus brazos. Fue entonces cuando sintió una presencia. No vio a nadie, pero una paz inexplicable descendió sobre ella. El miedo se desvaneció. La noche ya no era amenazante. El dolor no desapareció, pero dejó de dominarla. Teresa cerró los ojos, convencida de que moriría allí mismo, en aquel barranco. Al amanecer, un campesino que pasaba con su mula la encontró tendida entre las piedras. Se acercó, y al ver su estado, gritó pidiendo ayuda. Lo inexplicable es que aquel camino no era parte de su ruta habitual. El hombre había decidido desviarse por una corazonada, como si algo o alguien lo hubiera guiado. Es una monja, dijo al verla. Hay que llevarla al convento. Teresa fue cargada, entre mantas, con el brazo roto y la frente ensangrentada. Durante días, estuvo en cama, atendida por las hermanas. Pero contra todo pronóstico, su recuperación fue sorprendentemente rápida. A las 2 semanas ya caminaba. A las 4, volvía a escribir cartas. A las 6, retomaba su proyecto de fundación. El médico del convento escribió en su diario personal: no entiendo cómo no murió en la caída. He visto soldados caer de menos altura y no sobrevivir. Esta mujer, sin duda, está protegida por algo, o por alguien. Cuando más tarde le preguntaron a Teresa si había sentido miedo en aquel momento, respondió: temor no, solo entrega, porque cuando uno cae, lo importante no es el abismo, sino en quien confías durante la caída. Aquel accidente, que pudo haber terminado en tragedia,
fue visto por muchos como un castigo divino, pero para Teresa, fue un regalo. En su interior comprendió que aún no era su hora, que su misión no se había cumplido, y que el cielo mismo se encargaba de recordárselo, y así, con el brazo aún débil, retomó su obra, fundó el convento de San José, contra toda oposición. La reforma del Carmelo había comenzado, porque los que caminan de la mano de Dios, incluso cuando caen en sus brazos. El rostro del demonio. No todos los milagros se ven con los ojos. Algunos se libran en la oscuridad del alma, donde el bien y el mal se disputan el corazón del hombre. Santa Teresa de Jesús no solo fue testigo de prodigios celestiales, también enfrentó, cara a cara, al enemigo de Dios. En sus últimos años, cuando su reforma ya había dado frutos, cuando había fundado conventos por toda Castilla y más allá, cuando su nombre comenzaba a ser reverenciado por unos y temido por otros, el infierno desató su furia. Corría el año 1575. Teresa tenía ya 60 años, pero su espíritu era joven, ardiente, inquieto por servir. Residía entonces en el convento de Sevilla, lugar de luchas intensas. La oposición a su obra no venía solo de fuera, sino también de dentro. Algunas monjas se rebelaban, otras sembraban discordia. Las cartas llegaban de Roma con advertencias. Todo parecía en contra, pero Teresa se mantenía en paz. O eso parecía. Lo que nadie sabía era que, durante las noches, algo terrible ocurría en su celda. La santa comenzó a ser visitada por presencias que no venían del cielo. Una sombra se presentaba, envuelta en un frío antinatural. No hablaba, pero oprimía. No golpeaba, pero hería el alma. Al principio, Teresa pensó que eran tentaciones comunes, dudas, fatigas del cuerpo, pero una noche, mientras oraba profundamente, ocurrió lo inenarrable. La celda se volvió densa, las paredes crujieron, el crucifijo cayó de la pared sin razón aparente, y en la penumbra, una figura apareció. No tenía forma definida, pero sus ojos, sí, ojos ardientes, llenos de odio, un rostro que no parecía humano, y un susurro: déjalo todo, o te destruiré. Teresa no gritó, se quedó en silencio, temblando. Luego, alzando su rosario, dijo con voz firme: yo no tengo miedo de ti, a ti te venció Cristo, fuera de aquí, criatura miserable. La figura se desvaneció con un chillido que heló la sangre de las piedras. Desde entonces, las visitas se repitieron. Por semanas, cada noche era un combate. Teresa apenas dormía. Las hermanas comenzaron a notar su palidez, su fatiga, pero ella no hablaba, solo escribía. En su lecho, una noche, tuvo una visión. El Señor se le apareció, con rostro sereno y voz de compasión. Le dijo: no temas, hija mía, no puede tocarte, solo te teme. Tu fortaleza le quema como el fuego. Aguanta un poco más, y su poder se derrumbará. Y así fue. Una noche, mientras rezaba en su celda, Teresa alzó una cruz que había hecho con sus propias manos. Al levantarla, la sombra volvió, pero esta vez, no logró entrar. Un resplandor invisible llenó la habitación, y la santa sintió que su alma era abrazada por una fuerza que no venía de la tierra. Desde esa noche, jamás volvió a ver al enemigo. Cuando escribió sobre estas experiencias, lo hizo sin exagerar, sin dramatismos, con serenidad. En una de sus cartas, dejó escrito: el demonio me ha perseguido como perro rabioso, pero cuando uno se sabe en las manos de Dios, que puede hacernos la criatura más cobarde. Este milagro no fue la curación de un cuerpo, fue la victoria del alma, porque Teresa, pequeña y frágil a los ojos del mundo, fue un gigante espiritual, que humilló al enemigo con la sola fuerza de su fe, y hasta el final de sus días, siguió enseñando que no se trata de ser fuertes, sino de confiar en aquel que sí lo es. 3 milagros, 3 advertencias, 3 abrazos del cielo. Santa Teresa de Jesús no fue una mujer común, fue un alma elegida, marcada por el sufrimiento, pero también por la esperanza. Su vida nos enseña que los peligros no siempre vienen con espadas o tempestades. A veces, vienen en forma de veneno, de caídas, o de sombras, pero también nos enseña que cuando el corazón está unido a Dios, el mal no puede reinar.
Que estos 3 milagros renueven tu fe, que en tus noches oscuras recuerdes que hay un cielo que cuida de ti, y que, como Teresa, tengas el valor de mirar al abismo y responder con amor.